Estamos muy contentos con tener esta noche aquí al juez Baltasar Garzón, que es algo más que un juez, es un ciudadano ejemplar y más en estos momentos de la vida española, de la vida europea, de las circunstancias que vivimos y, desde luego, las circunstancias que vive también la justicia como un pilar fundamental de la democracia. Y estamos muy contentos de tener, de verdad, con nosotros a Dolores Delgado. Bueno, yo creo que no tendría siquiera que presentar a Baltasar Garzón y mis palabras quizá no deban ir más allá de la expresión de gratitud porque esté esta noche con nosotros, sabiendo que ustedes lo conocen bien, o que seguramente la mayor parte de los que están aquí lo conocen bien, y tienen también motivos claros de reconocimiento hacia su persona y su trayectoria. En cambio, a lo mejor a Dolores Delgado la conocen solo o la conocen especialmente porque en marzo de este año el fiscal de la Corte Penal Internacional la reclamó, o mejor dicho, reclamó su colaboración para la investigación de los crímenes cometidos en Libia y la preparación de petición de orden de arresto de los responsables. Ha tenido, como saben, el desenlace que ha tenido. Pero tal vez haya que recordar que trabajó también en el medio ambiente, en el tema de los menores, en la criminalidad organizada, la reinserción de drogodependientes. Habrá que decir que Dolores Delgado durante 11 años participó en las más destacadas investigaciones en materia de tráfico de drogas cometido por grupos organizados y en la mayoría de las ocasiones internacionales, y en investigaciones de blanqueo de capitales procedentes de ese ilícito tráfico. En el año 2004 se integró en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dedicada fundamentalmente a los casos de terrorismo y crímenes cometidos fuera del territorio nacional. El fiscal general del Estado le asignó directamente la acusación por los crímenes contra la humanidad cometidos durante las dictaduras argentina y chilena que se tramitaban en España. Recuerden el caso de Adolfo Scilingo por su participación en delitos contra la humanidad. También ha trabajado Dolores Delgado en materia de justicia universal, ha participado en los procedimientos relativos a los casos del Sáhara, de la Operación Plomo Fundido y el genocidio de Ruanda. Buenas noches, Dolores, muchas gracias por encontrarse entre nosotros. Bueno, tengo aquí un currículum de Baltasar Garzón, que es un currículum breve. Si les leo el currículum, pues cubrimos todo el tiempo. A lo mejor hay que recordar que ha instruido más de 1000 causas contra la organización terrorista ETA, que fue el primer juez español que se desplazó a Francia para interrogar a dirigentes de la banda. Habrá que recordar también los importantes casos vinculados con el narcotráfico. Bueno, tenía marcado con un rotulador algunas cosas que no me puedo perder, como que cobró fama internacional por el proceso por los desaparecidos españoles durante las dictaduras argentina y chilena, por promover una orden de arresto contra el exdictador Augusto Pinochet y contra 100 militares, entre ellos todos los componentes de las juntas militares argentinas. Vamos a ver qué resalto más de lo muchísimo que hay que resaltar aquí. Pues que el 16 de marzo la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial archivó la información previa abierta a Garzón tras la denuncia presentada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, por posible revelación de secretos de sumario sobre ETA en su libro de memorias y por sus críticas al presidente Aznar por su apoyo a la guerra de Irak. El 4 de octubre de 2007 ordenó la detención de la cúpula de Batasuna, 23 personas, y un año después la prisión de Otegi. La tarea en distintas universidades españolas, americanas, incluso españolas, la Universidad Complutense de Madrid, entre otras, ha sido notable y extensa. Con fama de hombre
controvertido, ha plasmado en algunos libros una parte de su actividad profesional. El último, La lucha contra el terrorismo y sus límites, fue presentado en Madrid en 2006. Bueno, no sé si el último, ¿no? No es el último es lo que tenía yo escrito antes de conocer que el último era otro, ¿no? El último es El alma de los verdugos, sobre la represión argentina, la línea del horizonte y la fuerza de la razón, en donde repasa los 3 casos abiertos en su contra por el Tribunal Supremo. Es doctor honoris causa por 22 universidades de América, Estados Unidos, Europa y España, y en la actualidad, y desde su suspensión por sus investigaciones sobre los crímenes franquistas, ha trabajado como asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional, asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia y es miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Un perfil bastante incompleto el que yo he relacionado aquí, el que yo he relatado aquí, pero muy completo, una extensa biografía que hace, como he dicho, de Baltasar Garzón algo más que un juez, pero también y sobre todo, fundamentalmente, un juez. Podía haber intervenido en cualquiera de las conversaciones de estos días. Hemos hablado aquí, hemos hecho un repaso a la actuación de la justicia, a la administración de la justicia, a las perversiones democráticas en el seno, en el ámbito de la justicia. De eso podía hablar porque no solo es parte, sino también víctima. Hemos hablado del ciudadano indefenso y de eso también podría hablar, no solo por su relación con los ciudadanos indefensos y por su acción en relación con ellos, sino también porque es víctima como ciudadano a veces indefenso. Y naturalmente van a hablar esta noche Dolores Delgado y Baltasar Garzón de la justicia sin fronteras, porque es un tema que, como muy bien se desprende de las notas biográficas que he apuntado aquí, es un tema sobre el que tienen mucho que decir. Buenas noches de nuevo. Pues muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Gracias a la obra social y cultural de Caja Canarias por haberme invitado, por permitirnos estar aquí en esta tierra tinerfeña tan querida, y sobre todo a Fernando por haber pensado que nuestro aporte podía ser interesante para hablar de un tema que no es muy común hablar del mismo en los diferentes encuentros relacionados con la justicia. Y eso ya es penoso, porque demuestra que mucha gente, aparte de tener un desconocimiento importante de lo que es la jurisdicción universal, la justicia universal, demuestra poco interés por lo que va más allá de lo estrictamente inmediato y local, creyendo que lo más próximo y lo local es lo más importante, que sin duda lo es, pero olvidando que cada día más, en fenómenos tan complejos como el del crimen organizado, el de la corrupción asociada al mismo, el terrorismo, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la corrupción de menores, la prostitución, los delitos relacionados con la piratería aérea, el tráfico de drogas organizado, que sí que son algo más próximos a nosotros, son precisamente los que constituyen el objeto de la llamada jurisdicción universal. Es decir, que allá donde se cometieren, por su importancia, por su naturaleza transnacional, por su naturaleza internacional, todos y cada uno de los países y de los jueces y fiscales tienen la obligación de perseguirlos, aunque no se hayan cometido en su país. Digamos que la regla principal es el combate
contra esos fenómenos criminales por sus efectos muy amplios frente a una generalidad de personas y a una generalidad de sociedades, y en el fondo es la lucha contra la impunidad. La impunidad entendida en el más amplio sentido de que no haya una conducta de este tipo tan grave sin una respuesta en algún lugar del mundo, que podrá ser a nivel local, a nivel internacional, a nivel de la justicia penal internacional. De alguna forma, ese es el contexto de lo que vamos a hablar esta noche. Y por supuesto que nos gustaría, y lo mismo sale, al hilo de lo que estemos hablando, algunos de los temas que ya se han tratado en estas jornadas y que obviamente también tenemos nuestra opinión al respecto, porque al fin y al cabo formamos parte de la justicia, somos conscientes de las dificultades de la misma y sobre todo también nos damos cuenta de que parece ser que importa poco. No en este caso, que le has dedicado toda una semana, sino a nivel político. En el proceso que se cierra esta noche, creo que lo único de lo que no se ha hablado prácticamente nada es de corrupción, de justicia y desde luego de criminalidad organizada. Parece como si viviéramos en el país donde nada de eso sucede, pero bueno. Y esa misma falta de interés por esta justicia sin fronteras que se detecta aquí en España, no digo que hayas dicho que se detecta, lo digo yo que lo detecto desde fuera, ¿no? ¿Es también universal o extensible a otros países? Buenas tardes a todos, es un verdadero placer estar aquí y compartir estas reflexiones y esta conversación con todos vosotros. Yo creo que señalaba Baltasar un tema que es fundamental, que es el de la globalización. Hablamos, y eso es lo importante, hablamos de globalización de la justicia, hablamos de la inexistencia de fronteras, especialmente por la delincuencia transnacional, pero debemos de hablar, junto a esta globalización, de un concepto que, y lo enlazo con tu cuestión, con tu pregunta, el de la universalización de las víctimas. Las víctimas son universales y esto hace que en crímenes nunca nos hemos planteado problemas transnacionales o transfronterizos para hablar del terrorismo, para hablar del narcotráfico, para hablar del blanqueo, de las mafias. En esto no hay ningún problema, ¿verdad, Baltasar? Nadie ha generado ningún problema ideológico, pero cuando entramos a hablar de los crímenes contra la humanidad, de los crímenes que afectan a nuestra esencia de seres humanos, es cuando empiezan a plantearse cuestiones, a cuestionarse esta no fronteras de la justicia. Es decir, bueno, ¿cómo un país va a ponerse a investigar, por ejemplo, la dictadura de Argentina? Y esto se planteó. En el año 96 se alzaron un montón de voces diciendo España no puede investigar los crímenes cometidos en Argentina. ¿Por qué? Uno, porque está interfiriendo en su propio proceso de reconstrucción nacional. Dos, porque tenemos unas buenas relaciones con Argentina, diplomáticas, etc. Hablamos de temas económicos, políticos, geoestratégicos. Y entonces cuando hablamos de crimen organizado como el narcotráfico, como el terrorismo, como la corrupción, como las mafias, no tenemos ningún problema en apoyar esa transnacionalización de la justicia, esa extraterritorialidad de la justicia. Cuando hablamos de crímenes contra la humanidad, sí, y en ese caso lo cuestionamos. Entonces, bueno, tenemos tribunales internacionales, como es la Corte Penal Internacional, que luego podremos hablar, que yo creo que es la esperanza del siglo XXI, que es la esperanza de todos nosotros para que haya una justicia extranacional que pueda encauzar este tipo de crímenes horrendos. Existen tribunales ad hoc, como pueden ser pues, el Tribunal de Ruanda, el que hubo para la ex Yugoslavia, el que está habiendo ahora mismo en Camboya, pero luego también existen los tribunales nacionales, que tienen un importantísimo papel en la investigación de los crímenes contra la humanidad, como lo tuvo España en el año 96, cuando arrancó e inició la investigación por las dictaduras de Argentina y Chile, donde la actuación del juez Garzón fue determinante